Juanito Nali, Marcelonga Pérez, hoy toca seguir adelante con el diplomado, con los supervivientes que aún mandan las tareas y que aún están aquí, porque Sí, qué no todos, maravilla. sí, ya quedan nada más los más seleccionados, quedan los supervivientes, queda el doctor Morfín, que a pesar de todo sigue ahí dándole durísimo. Entonces, bueno, ¿A pesar de qué, perdón? a pesar de tantas tareas, a pesar de tanta lectura, a pesar de todo eso, ¿no? Entonces siguen todavía, es muchísimo, y entonces ha sido mucha información, pero qué bueno que sigan. Entonces, pues las dejamos sin más por el momento con Marcelonga Pérez. Marce. ¿Qué tal? Yo soy Marcelonga, ya me conocen. Les subimos un video de causalidad y la idea, obviamente, cuando nos vemos de este lado los jueves, es que hagamos un seminario y que sea pues mucho más práctico e interactivo. Primero que nada, quisiera saber si tienen dudas con respecto a los conceptos que vieron en el video. ¿Qué tan claro les queda el modelo de Bradford Hill? ¿Qué tan claro les queda el modelo de Rodman? ¿Tienen alguna duda o empezamos ya de lleno a ver ejemplos de sus proyectos de investigación? Sin dudas. Ok, el doctor Ballesteros tiene duda o comentario. Hola, sí, a mí me costó un poco de trabajo porque creo que eso no se puede adaptar a todos los proyectos de investigación, ¿verdad? Porque, por No se ejemplo, puede adaptar a todos. sí, mi tesis o mi estudio no es un proyecto de causalidad, entonces me costó mucho trabajo y creo que a lo mejor se adaptaban 2 o 3 conceptos y no sé si sea correcto Para allá iba, cuando empezábamos a ver lo de sus proyectos, es totalmente correcto. El modelo de causalidad solamente aplica para cuando estamos haciendo un proyecto de causa-efecto. Es decir, cuando yo le quiero atribuir a una maniobra, ya sea una maniobra observacional o una maniobra experimental, cuando quiero atribuirle a esta maniobra un efecto. Es decir, cuando estoy asociando X con Y, ¿no? Por ejemplo, estudios de factores de riesgo, estudios experimentales, ensayos clínicos en donde se pruebe un tratamiento, asociación entre dos variables, pero cuando tenemos estudios que son descriptivos, ¿no? Por ejemplo, estudios de prevalencia, estudios de incidencia, curvas de crecimiento, o cuando tenemos estudios de prueba diagnóstica en donde queremos averiguar el rendimiento de una prueba para poder diagnosticar alguna enfermedad, no estamos hablando de causalidad, no podríamos decir que la prueba de PCR causa COVID. No es así, es otro concepto y ese no entra dentro del ámbito de la causalidad. Entonces es totalmente correcto. El modelo de causalidad, el que ustedes quieran ver, el modelo de el diseño arquitectónico, el de estado basal, maniobra y desenlace, el modelo de Bradford Hill o el de Rodman, los tres nos están hablando de la asociación entre una X y una Y. ¿De qué se trata su proyecto, doctor Ballesteros? Es que el mío es comparación de plastía inguinal abierta versus plastía inguinal laparoscópica. Es un estudio de causalidad. ¿Cuál es el desenlace? No, bueno, eso es en pacientes con hernia inguinal. ¿Y es para ver éxito de la cirugía? Así es para comparar ambos procedimientos, para ver cuál procedimiento tiene menor riesgo de recidiva, para ver cuál tiene menor complicaciones. Este es un estudio en donde sí se aplica el modelo de causalidad de Rodman, obviamente no, el modelo de causalidad de Bradford Hill. Obviamente no todos no todos los puntos que se tratan van a ser aplicables, ¿no? Sí. Pero sí es un estudio de causalidad, aun cuando, pues, por ejemplo, no vamos a aplicar todos. Podemos hacer este ejercicio o el de su proyecto un poquito más tarde.
Vamos a ver las preguntas de los demás y regresamos a ver sus proyectos. Sí. Alejandro Real. Hola, buenos días. Yo tengo una Buenos pregunta. días. Para lo de fuerza de asociación, ¿solamente podemos utilizar hazard radio, riesgo relativo y odds radio? ¿O hay algún otro cociente que también nos hable de asociación? Luego de repente veo algunos otros que, por ejemplo, decía tasa de prevalencia, pero luego vi la fórmula y no era igual a riesgo relativo. Perdón, Sí. a odds radio, que es como el equivalente. Entonces quería saber si hay algún otro índice que también valga para meterlo en el parrafito de causalidad, de fuerza de asociación, perdón. Todos los, sí, como por cuestiones didácticas es mucho más fácil pensar en sí y en no, ¿no? Tiene o no tiene y un grupo tiene una característica, otro grupo tiene otra característica, hacer un cuadro de 2x2, un grupo tiene el desenlace y otro grupo tiene otro desenlace. A partir de ese cuadro de 2x2 es que calculamos estas medidas básicas, ¿no? Riesgo relativo, razón de momios, razón de prevalencias, hazard ratio. Pero en realidad todas las medidas de asociación pueden hablarnos de qué tan grande es la asociación, de la fuerza de la asociación. Desde coeficientes de correlación, no es lo mismo un coeficiente de correlación de 0.3 que de 0.9, ¿no? Que ese es un análisis bivariado. O en modelos multivariados, los betas, por ejemplo, ¿no? Mientras más grande sea un beta, la asociación o la fuerza de la asociación puede ser más grande. Entonces, sí, aún en variables que son continuas, en donde no podemos sacar medidas de asociación dicotómicas, como el riesgo relativo o el hazard ratio, todas las medidas de asociación que nos hablen de correlación, o sea, el valor de R, que son de las correlaciones, correlación de Pearson, correlación de Spearman. Sí hay muchas otras mediciones o pruebas estadísticas que nos van a hablar de la fuerza de la asociación, sí. Muchas gracias. Y eso se definirá dependiendo, pues, de manera individual en cada estudio, ¿no? Si son estudios observacionales, lo ideal es que tengamos un modelo multivariado y lo que nos interesaría es que si son, o para evaluar la fuerza de la asociación, es no un simple riesgo relativo o bivariado en donde no tomamos en consideración las variables, sino un modelo multivariado en donde esté ajustado por otras variables. Y pues hay un montón de pruebas que se pueden, hay el ANCOVA, o sea, hay N. Así que no se queden con la idea de que nada más con riesgo relativo, razón de momios y hazard ratio podemos evaluar la fuerza de la asociación, porque en realidad todas las pruebas que nos comparen dos grupos nos pueden hablar de esta fuerza de la asociación. ¿Contesté? Muchas gracias. Sí, ok. Sí, muchas Paloma. gracias. No ubicaba que las correlaciones eso entraban también como fuerza de asociación. Oditito, sí. Adelante. Doctora, sí, gracias. Yo tengo dudas con respecto al modelo de causalidad. Me costó mucho trabajo poderlo adaptar a mi protocolo. Mi protocolo es el rendimiento de diagnóstico de tomografía para el diagnóstico de lo que se conoce como pre-EPOC. Ahí es una prueba diagnóstica. Sí. Entonces, al ser prueba diagnóstica, lo que nos dice el modelo de causalidad no aplica. Porque no podemos atribuirle a la tomografía la enfermedad. Así es. Entonces cuando los que sí. Perdón, doctor. No, es que ibas a decir algo más Sí, al final, cuando traté de encuadrar o cuando traté de darle explicación por cada uno de los puntos al protocolo para poder terminar la tarea, el último, que es la evidencia experimental, me quedé pensando, o sea, ya sea en mi protocolo o en protocolos donde sí se efectúe esta serie o donde se tengan que adaptar el modelo de Bradford-Hill, la evidencia experimental es obligatoria, doctora, por un lado, y por otro lado se refiere a que ya haya sido comprobado por una vía experimental o que nosotros tengamos que demostrar Paloma, tantito, espérame.
Sí. Hay alguien que tiene su micrófono abierto y se está metiendo mucho ruido. Les pido, porfa. Ya, gracias, Sofito. Listo, muchísimas gracias. Sí, que si la evidencia experimental es un must, ¿no? Si es a fuerza. Sí, es algo obligatorio o nosotros tenemos que demostrarla, ya sea a través de evidencia previa, para poder cumplir con el modelo, o si todos los modelos de causalidad, bueno, más bien todos los protocolos de causa-efecto tengan que cumplir con todos los requisitos del modelo de causalidad de Bradford-Hill, ¿sería lo ideal? Sería muy bueno que todos, bueno, son muchas preguntas y les voy a tratar de responderlas poquito a poquito. Mi primer consejo sería que todos leyeran el artículo original de Bradford Hill. Yo se los puedo hacer llegar al chat para que lo lean y vean la belleza de artículo que es. Lo primero que quisiera yo comentarles es que el mismo Bradford Hill dijo en su artículo que él no tiene, o sea, no son, digamos, requisitos para poder establecer causalidad. Es un checklist para que una vez que uno que ya terminó de hacer su estudio, esto es como a posteriori, digamos que ya terminamos de hacer nuestro estudio, Bradford Hill te dice, a ver, antes de que la riegues y metas la pata y digas que encontraste la causa de algo, piensa en lo siguiente. ¿Existe plausibilidad biológica? ¿Tienes alguna manera de poder explicar a nivel biológico por qué se está observando esta relación entre las dos variables? ¿No? Hay, digamos, coherencia biológica. Otros estudios han encontrado cosas similares a lo tuyo. Analogía, a partir de otros modelos similares al que tú estás haciendo, eso respaldaría, ¿no? Por ejemplo, con el ejemplo que acabamos de ver de el doctor Ballesteros, de la cirugía abierta de la laparoscópica, ¿no? Si en otro tipo de que estén tratando otro órgano, por ejemplo, pero también ya compararon la cirugía abierta contra la laparoscópica. Yo encuentro más o menos lo mismo, que, o sea, hay analogía. Y así por cada uno de los, es como un modelo de pensamiento. No tienen que estar todos, y aún estando todos, podemos equivocarnos y estarle atribuyendo el efecto a la variable incorrecta. Por ejemplo, voy a ponerles una presentación para ayudarme un poquito visualmente para ustedes sea más sencillo. Bueno, y él mismo nos dice que ninguno de sus puntos, él no dice que sean requisitos. Lo que él dice es que simplemente es un checklist. Y ninguno de sus requisitos son un sine qua non, o sea, no es que sea obligatorio que estén todos. Lo que sí nos dice este modelo de Bradford Hill es que mientras más puntos de esto que él observa, nosotros lo observemos en nuestro estudio, pues vamos a... Ay, Ofo, ¿tú pusiste mi presentación? No. ¿La puse yo sola? Órale, qué padre. No se ve, ¿eh? Mientras más puntos estén, digamos, presentes en mi modelo a la hora que yo estoy explicando la causalidad de mi estudio, mayor probabilidad de que sí haya una relación causa-efecto entre mi variable de interés y el desenlace. Pero no podríamos garantizar, aún incluyendo absolutamente, o sea, cumpliendo con todos los puntos, aún cumpliendo todos los puntos, de todos modos nos podemos equivocar. O podemos no cumplirlos todos, pero sí estar en presencia de una relación causal. Es nada más un modelo de pensamiento para que tengamos una manera sistemática de defender esta relación causa-efecto. Y lo de la evidencia experimental. No, en muchos casos, o sea, la evidencia experimental se dice que es altamente deseable,
Porque es el modelo más limpio, ¿no? En donde no tenemos el efecto de algunas otras covariables que nos pueden oscurecer o nos pueden hacer que le estemos atribuyendo el efecto a otra variable. En un modelo experimental tenemos en el estado basal dos grupos que son igualitos, idénticos, no cambian en edad, en tiempo de evolución de la patología, en todas las características son iguales y la única diferencia entre ambos grupos es el tratamiento. El tratamiento que recibe un grupo es el experimental y el otro grupo es el control, o puede haber más de dos grupos, ¿no? Puede haber 3, 4, 5, muchos tratamientos. Entonces, el racional del ensayo clínico es que cuando solamente tienes una cosa en la que difieren ambos grupos y tú observas un desenlace diferente en ambos grupos, se le puede atribuir a este modelo, a este tratamiento, y no tenemos la bronca de los estudios observacionales, en donde pues hay muchas características que están de por medio, ¿no? No controlamos pues variables de potencial confusión. Lo único que podemos hacer es medirlas y ajustarlas en el análisis o estratificar nuestro análisis. Por eso se dice que es de alta, es muy deseable el modelo experimental, pero les voy a poner aquí arriba el piso. En urgencias presentó 6 vómitos a su llegada, pero aquí en piso nada más uno y era en poquita cantidad. Ellos lo compran, ¿verdad? No hay. Sí, ellos lo compran. ¿Me ayudas? Hay esta diapositiva, fíjense, ¿no? El modelo experimental dice que es una evidencia, la evidencia experimental es, ¿están viendo esto que dice evidencia experimental es un criterio deseable de alta validez? Sí. Okay. Fíjense el título de este artículo. El uso del paracaídas para prevenir la muerte y trauma mayor relacionado con cuando te avientas de un paracaídas, te avientas de un avión. Ese es el Gravitational Challenge. Revisión sistemática de ensayos clínicos controlados. ¿Creen que cómo creen que le haya ido a esta revisión sistemática que estaba buscando estudios que hayan sido ensayos clínicos aleatorizados del uso de paracaídas? Eso quiere decir que un grupo tenía paracaídas y otro grupo tenía placebo. Eso debe de ser mentira. ¿Cómo van a aventar a gente sin paracaídas Eso no para se ver qué puede. pasa? Es imposible. En algunos casos es imposible hacer ensayos clínicos, ¿no? No podemos tener grupos control en todos casos. No podríamos evaluar nunca por medio de un ensayo clínico si sirve o no sirve el paracaídas cuando te avientas de un avión. No podríamos tener un ensayo clínico de trasplante renal, ¿no? En donde un grupo que tenga enfermedad renal ya en una etapa muy avanzada y requieran necesariamente trasplante, no podríamos tener un grupo que tenga al cual se le haga trasplante y al otro se le dé placebo de trasplante. O sea, hay cuestiones en donde la ética pues va mucho más, va por arriba de la parte científica. En algunos casos, siempre realizar, o sea, siempre tener evidencia científica de un modelo experimental es sumamente deseable, pero no es indispensable. Si por cuestiones éticas no se puede realizar, pues no se puede, ¿no? O se buscan alternativas. Por ejemplo, piensan en tabaquismo. No podríamos tener un grupo de sujetos que nunca han fumado y dejar a someter a un grupo de sujetos a que empiecen a fumar para ver si eso es una causa de cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, bueno, para que no se queden traumatizados, que si no hay ensayo clínico no es válido, pues no es ese el caso. Ahorita regreso a dar una explicadita breve de este modelo de causalidad de cada uno de los puntos. Nada más voy primero con la pregunta de Julio. Adelante, Julio. Gracias, buen día, Marcela, a todos. En mi investigación, que es
disminución de peso, pérdida de peso, Ujú. la causalidad pues es difícil porque no solo voy a ver si baja o no baja, a mí me interesa ver qué cantidad de peso baja. Ujú. Y cuando voy a comparar un grupo con el otro, voy a ver en cuántos kilos bajó uno y otro. No sé si en este caso, de qué manera puedo ver si la disminución es significativa con un grupo y otro, no sé si me expliqué. Sí, O sea, hay y muchas maneras, pero primero, a ver, explícanos un poquito más de tu diseño arquitectónico para que todos estén en contexto, ¿no? ok, Tu estado basal, ¿quiénes son? pacientes con sobrepeso y comorbilidad o pacientes con obesidad Ujú. que van a ser tratados en el grupo control, nada más con dieta y actividad física, y en el grupo de tratamiento con un medicamento anorexigénico durante 52 semanas Ok, para ver cuánto bajan de peso un grupo comparado con el otro. perfecto. Vamos a... Todo mundo, este es como un modelo sencillo de entender para todos, ¿no? Tenemos pacientes que necesitan bajar de peso y se van a comparar dos grupos. Ahora, causa mucha confusión, yo entiendo porque me ha pasado a mí también, que siempre hablamos de los desenlaces como un sí o un no, ¿no? Baja de peso o no baja de peso, pero este no es el caso. O sea, esperamos que todos bajen de peso, nada más que esperamos que bajen más de peso los que están con el anorexigénico que los que están nada más con dieta y con ejercicio. Lo que de entrada en un ensayo clínico, el peso tendría que ser igual, o digamos, no tendría que haber diferencia en el promedio del peso entre el grupo que van a tener el tratamiento convencional, que es dieta y ejercicio, versus el grupo que va a recibir el tratamiento con el fármaco. Lo que se compararía es la variable continua y se pueden hacer diferentes comparaciones, o sea, como objetivos secundarios, ¿no? Pero digamos que el comparar el peso final, en virtud de que el peso inicial era en promedio en los dos grupos el mismo, el promedio del peso final es lo que se compararía, porque con base en esa diferencia en los grupos es que se calcularía el tamaño de muestra. Voy a ponerle números. Pensemos que con base en la literatura, otros fármacos han demostrado que los anorexigénicos hacen que bajen en un periodo de 52 semanas 10 kilos, ¿no? Por ponerle un número. Y con dieta y ejercicio se bajan 3 kilos. Entonces, yo calcularía mi tamaño de muestra con base en eso que está esperado y sería un cálculo de tamaño de muestra de diferencia de medias de 7 kilos. Ok. Si yo calculé así la diferencia de la media de un grupo y otro, el análisis principal compararía la variable continua de kilos. ¿Cuántos kilos pesan al final? O podríamos hacer otro que es el delta, ¿no? El peso inicial menos el peso final y se hace el número de kilos que perdió cada grupo, el promedio. En realidad es más o menos lo mismo. Y se pueden hacer otras mediciones, ¿no? Por ejemplo, que tengan cierta relevancia clínica. Se sabe que perder el 10% del peso tiene muchos beneficios para la salud, pero eso ya sería, ahí sí ya tendrías un desenlace de sí y no. ¿Qué Ahí sí sería porcentaje más fácil, o sea, ¿cuántos pacientes de un grupo lograron bajar más lograron? del 10% Ajá. en cada uno de los dos grupos? Tienes manera de hacerlo de las dos maneras. Ahora, digo, ya no nos estamos metiendo ahorita tanto en tema de causalidad, pero es algo muy relevante y que tenemos que tocar en algún momento. Y esto les va a ser de utilidad a todos y es importante que todos lo sepan. Cuando estamos hablando de un estudio de causalidad, y no digo, como no me meto a todas las clases, no sé qué tanto han avanzado en este tema, pero cuando estamos hablando de causalidad, tenemos que escoger un desenlace que sea clínicamente relevante. Lo que sea que tenga un efecto que pueda palpar el paciente, que realmente le impacte en su salud o algo que le afecte en su vida cotidiana.
Si yo, por ejemplo, si Julio decide incluir como su desenlace principal el que logren perder el 10% del peso, ese es verdaderamente un desenlace clínicamente relevante. Porque si pierden, puede ser que tengan al final una pérdida de peso de 3 y de 5 kilos, ¿no? En cada uno de los grupos. Y digamos que me sale una diferencia estadísticamente significativa. Pero realmente perder 3 kilos o 5 kilos va a impactar en la salud de una persona que tiene sobrepeso y comorbilidades o que tiene obesidad, no alcanza a ser una pérdida lo suficientemente importante para impactar en su salud. No, porque el problema de la obesidad no es la obesidad como tal, sino las consecuencias que vienen de la mano con la obesidad. Diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí ya ustedes tienen que ser, yo les recomiendo que sean muy honestos y muy sensatos a la hora de decidir cuál es su desenlace. A veces nos conviene por tamaño de muestra o porque sabemos que a lo mejor la relación que esperamos no va a ser tan grande y decidimos quedarnos con el dato continuo, ¿no? Kilos, miligramos por decilitro, etcétera, etcétera. Pero si eligen un desenlace duro que tenga un fundamento clínico de que en realidad eso sí tiene un impacto, como en este caso el 10% del peso, eso es de lo mejor que podrían hacer. O sea, eso tiene mucho más mérito que solamente quedarse con las diferencias de medias. Okay. Sería lo ideal en este caso. Me acabas de cambiar toda mi pregunta. Ya el desenlace Pues, entonces no va a ser cuántos kilos perdieron, sino qué porcentaje de pacientes perdieron 5 o 10%. Está perfecto, está muy bien. eso tiene muchísimo más impacto para cualquier persona que nada más decir, no, pues sí perdimos peso y la diferencia fue estadísticamente significativa. Unos perdieron 100 gramos y otros perdieron 800, ¿no? Pues estadísticamente puede ser significativa la diferencia, pero clínicamente no, ¿no? Y eso va para todos. Perder 5 kilos para alguien que pesa 100 es muy poco comparado con perder 5 kilos para alguien que pesa 60. Sí, exactamente. Otra cosa, hablando de causalidad, en el video que yo vi, efectivamente tocaste el tema de la obesidad y que tiene cientos de montones de causas ahí, que a lo mejor no es tan fácil ya al analizar los resultados, separarlas y analizarlas para ver qué tanto interviene y una y otra. Y mi última pregunta, cuando vas a decidir si haces el riesgo relativo, odds ratio o hazard ratio, la decisión de tomar uno u otro va a depender nada más del software con el que haces el análisis estadístico. No. ¿O hay alguna razón para escoger uno u otro? Claro, sí. Vaya, cuando hacemos un riesgo relativo, el riesgo relativo está calculado a partir de incidencias. Tenemos que tener un estudio de seguimiento para poder calcular riesgo relativo. No podríamos calcular riesgo relativo en un estudio transversal, porque la naturaleza del riesgo relativo es que es la división entre la incidencia en los expuestos sobre la incidencia en los no expuestos. La incidencia necesariamente proviene de un estudio de seguimiento. Entonces, hazard ratio y riesgo relativo a fuerza tienen que tener seguimiento. Cuando tenemos un estudio transversal o de casos y controles es cuando vamos a calcular el odds ratio. No sería correcto calcular odds ratio cuando tenemos seguimiento. No sé si ya han hecho el ejercicio de hacer los cálculos, pero con los mismos números, si calculamos riesgo relativo y odds ratio, siempre el OR va a salir más grande, metiéndole exactamente los mismos números a un cuadro de 2x2. Siempre va a ser más exagerada, va a ser más grande la fuerza de la asociación cuando calculamos un OR que un riesgo relativo. Entonces tenemos que acatarnos al diseño del estudio para ver si realizamos un estudio, hacemos un análisis
con OR o con los que son para seguimiento, riesgo relativo o hazard ratio. Y la diferencia entre el riesgo relativo y el hazard ratio es, el hazard ratio lo calculamos a partir de un modelo de riesgos proporcionales de Cox, que es cuando tenemos datos imperfectos. Pero yo no quiero ahorita hacerlos bolas ni espantarlos, porque no quiero que la próxima clase nada más se conecten 3. Pero digamos que de manera muy particular, depende del diseño de investigación que tengas. Si es un estudio transversal en casos y controles, vas a calcular el OR. Si tienes seguimiento, vas a calcular riesgo relativo o hazard ratio. O hazard ratio, ok. Muchas gracias, Marcela. Muy bien, entonces, bueno, ¿les parece si damos una repasada muy brevemente por la fuerza de por los aspectos que nos dice Bradford Hill? Bradford Hill nos habla de algunos puntos que debemos de considerar, y esto como que no queda muy claro cuando estamos leyendo el artículo, pero a posteriori es cuando es más útil este artículo de Bradford Hill o este modelo de causalidad. Es cuando yo quiero empezar a escribir mi artículo o mi tesis, antes de decir X sí es causa de Y, hay que detenernos a pensar si cumplimos con cada uno de estos puntos, que no son, les repito, no son criterios. O sea, en ningún lugar van a ver en la presentación que dice criterios de Bradford Hill. Es un modelo de causalidad nada más. El primer punto que nos dice Bradford Hill es el de fuerza de la asociación. Y no, la definición es que está determinada por una estrecha relación entre la causa y el efecto adverso a la salud, o el efecto positivo también podría ser, nada más que él lo manifestó o lo planteó en términos negativos, porque pues por lo regular nuestro desenlace tiene la enfermedad o tiene la complicación, pero también lo podemos hacer al revés, o sea, al revés, como Julio, ¿no? Que tiene algo bueno, que su causa es que pierdan peso. Pero bueno, mientras más grande sea el número, aquí estamos hablando de números de estadística, mientras más grande sea la asociación, la posibilidad o la probabilidad de que la relación sea causal es más grande. Vamos a pensar en un riesgo relativo en un OR. Si tenemos un OR de 1.3, en realidad la asociación es muy bajita. No es lo mismo que encontrar un OR de 7, ¿no? En donde quiere decir que las personas que tienen la exposición tienen 7 veces el riesgo de tener, o 6 veces más riesgo de tener el desenlace que aquellas que no. Igual, por ejemplo, pensando en correlaciones, ¿no? Que es algo muy sencillo de entender. No es lo mismo una correlación de 0.1 o de 0.2 que una correlación de 0.95. Hay una asociación mucho más estrecha a mayor, mientras más crece ese número de la fuerza de cada uno de los cálculos que estemos haciendo. Otro punto es el de consistencia de la asociación, que nos dice que esta asociación causa-efecto se ha demostrado por medio de otros estudios en otros lados, en otras poblaciones, en otras condiciones. No, pensemos a lo mejor en que alguien esté estudiando, a ver, preferiría que esto fuera interactivo. Quisiera trabajar con sus estudios. ¿Quién tiene estudio de causalidad? A ver, Citlali, ¿de qué se trata tu estudio? Hola, buenos días a todos. Hola, hola. El mío habla sobre la presencia del polimorfismo RS 122-55-372 en niños con obesidad aquí en México. Ok. Entonces voy a trabajar tu ejemplo. Sí, cuéntanos tú cómo entenderías esto de consistencia de la asociación. Con respecto a eso, de todos los artículos que he leído, de hecho la tarea me ayudó a aterrizarme un poquito más en esa parte, es que se ha visto que en niños que independientemente de la dieta, del estilo de vida, se ha visto que han desarrollado obesidad y por consecuencia también un tipo de diabetes de difícil control,
y en ellos que se ha estudiado se ha encontrado la presencia de ese gen o de ese polimorfismo, perdón, presente y se ha visto porque ya regresándonos a la fisiopatología, ese gen hace o transcribe para la adiposidad o para los adipocitos o para la generación de adipocitos. Ahí lo que se está viendo entonces es que, ¿me escuchan? Sí, como que siento que se me corta un poquito el audio. ¿Sí me escuchan? Ah, sí, se escucha, sí. Sí. Aquí lo que tendría que, cuando Citlali termine su estudio, ella, supongamos que en sus resultados le sale que en efecto en la población o en la muestra que ella estudió, este polimorfismo RS122, bla, 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 se asoció con obesidad. Tendría, para poder cumplir con este punto de consistencia de la asociación, tendría que decir, bueno, en la población mexicana se encontró, también hay un estudio en Guatemala, otro estudio en Canadá, otro estudio en Francia, otro estudio en Australia que muestran esto. Ah, sí, pero seguro todos comían muchísimo. Ah, bueno, pero se vio que tanto en los que comen poco como en los que comen mucho también hubo asociación. Y en los que hacen muchísimo ejercicio y los que son súper sedentarios también se asoció, ¿no? O sea, independientemente de las diferencias en las poblaciones, hay una consistencia, ¿no? Siempre se observa en los estudios que este polimorfismo, independientemente de otras características de las poblaciones, también se asocia. Eso sería justo consistencia de la asociación. Si Citlali solamente lo encontrara en su estudio, pero resulta ser que se estudió en otros países y nadie lo encuentra, entonces ahí dices, bueno, ¿fue el polimorfismo o fue otra cosa? Porque otros estudios no lo encuentran. Entonces, ¿cómo te explicas estas diferencias? Jesús Alejandro Gómez. Julio, se quedó tu mano arriba. ¿Es porque la dejaste arriba o tienes otra pregunta? La dejé arriba, perdón, ahorita la... Ok. Alejandro, no, ay, ya se bajó la mano. Bajé la mano, doctor, pero ya. Sí, adelante. Bueno, mi estudio es la asociación de factores de riesgo en adultos mayores con cardiopatía y el desenlace pues es la aparición del delirio. En algunos estudios que he revisado, pues sí he encontrado referencias acerca del odds ratio y algunos de riesgo relativo, donde hacen mención de que, por ejemplo, el abatimiento funcional o el deterioro cognitivo previo al ingreso hospitalario son factores o hay una fuerte asociación y están hechos no solamente en pacientes con cardiopatía, sino en pacientes que tienen sepsis o que son en posoperados, etcétera, etcétera. Entonces sí se ha visto una fuerza de asociación y yo lo que quiero hacer es determinar... Perdón, voy a corregir para que empecemos a usar el lenguaje correctamente. Consistencia de la asociación. Fuerza nos habla del qué tan grande es el número. Perdón. Sí, en lo que es entonces la consistencia de la asociación. Y entonces sí lo he encontrado que existe esa consistencia de la asociación. Entonces lo quiero yo hacer referencia en pacientes que están ingresados con cardiopatía. Ok, ¿y estos factores de riesgo cuáles son? Porque factores de riesgo son muchos, ¿no? Sí, pues por lo general los dividen en dos, en lo que son factores predisponentes y precipitantes. Los predisponentes son aquellos antecedentes que tenga mi paciente antes de ser ingresado al hospital. Y los precipitantes pues vendrían siendo medicamentos, sondas Foley, que tengan un proceso infeccioso, que les hayan hecho colocación de un marcapaso temporal, pues alguna venoclisis. Y todos esos factores ya tenemos validé un instrumento clínico para capturar todos esos factores. Ok. Bueno, ahí más bien tendríamos que evaluar esta consistencia de la asociación de cada uno de los factores, ¿no? Si se encuentra en este estudio que cierto medicamento se asoció con delirium, pues ver si en otros estudios también se ha encontrado que este medicamento se asocia con delirium.
¿no? Sobre la sonda Foley. Si en otros estudios también se ha encontrado que la sonda Foley podría ser un factor de riesgo, o encuentran que es un factor de riesgo para que presenten delirium los pacientes. Sí, de Eso hecho, es sí, sí, como a sí, nivel de sí cada encontré. uno de esos factores. Vale. Bueno, con fuerza de la asociación y consistencia de la asociación, ¿alguna duda o me sigo con especificidad de la asociación? Vale, me sigo con especificidad. Este principio, yo creo que es el que les ha de haber brincado a todos, ¿no? Una causa origina un efecto en particular. Esto es muy difícil de cumplir a menos de que estemos hablando de una enfermedad infecciosa. Principalmente está relacionado para las enfermedades infecciosas, porque una causa puede ser, puede originar un montón de efectos y viceversa. Múltiples causas pueden originar un efecto en particular. Este punto de especificidad de la asociación es que si tú te expones al virus de inmunodeficiencia humana, no te dé enfermedad por chikungunya, ¿no? O sea, siempre ese mismo microorganismo va a causar la misma enfermedad o el mismo síndrome. No aplica para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no podría hablar de especificidad de la asociación del tabaco, porque el tabaco causa un montón de problemas a nivel cardiovascular, cáncer, a nivel respiratorio, o por el contrario, ¿no? Obesidad. La obesidad no es causada por una sola cosa, es causada por un montón de cosas. Puede ser predisposición genética, puede ser alimentación, puede ser actividad física, puede ser la interacción entre ellas, puede ser secundario el medicamento. O sea, hay un montón de cuestiones que van a estar relacionadas a que una persona desarrolle obesidad. Entonces, si les brincó muchísimo esto de especificidad de la asociación, no se espanten, porque este aplica exclusivamente para enfermedades infecciosas. Y es de comprenderse porque este estudio se realizó bueno, esta publicación se hizo en la década de los 60, ¿no? El tema de las enfermedades crónicas no transmisibles que se ve, bueno, ahorita obviamente por las cuestiones COVID, pues estamos volcados, ¿no? En las enfermedades infecciosas. Pero digamos, en las últimas décadas es cuando recientemente se ha visto este cambio en el paradigma epidemiológico y vemos más enfermedades crónicas y menos enfermedades infecciosas. Entonces, bueno, resumiendo, esto aplica solamente para enfermedades infecciosas. Temporalidad de la asociación, este es de los más difíciles de entender y de aplicar. La temporalidad de la asociación nos dice que una causa debe de preceder a un efecto. Voy a dejar de compartir pantalla para verlos. Los que tengan oportunidad de prender su cámara, se los agradecería muchísimo porque no es nada padre hablarle al fondo negro. Si no pueden, no pasa absolutamente nada. Cuando les voy a hacer algunas preguntas, este punto que nos dice Bradford Hill, de entrada podríamos decir, bueno, si una causa debe de preceder al efecto, si tenemos un estudio longitudinal ya la armamos, ¿no? O sea, un estudio transversal, pues la causa no precede al efecto porque estamos midiendo en el mismo tiempo la causa y el efecto. Pero si tenemos un estudio longitudinal en donde comienzo a ver sujetos que no tienen el efecto y sí tienen la causa, con eso ya está resuelto este tema de que la causa precede al efecto. ¿Qué piensan? ¿Cuáles son sus comentarios? A ver, empecemos con Erandi. Justo me salió esa duda porque efectivamente en temporalidad, pues se trata de demostrar que el factor estuvo presente antes del efecto. Y se menciona en alguna literatura que es solo para estudios prospectivos, que es muy difícil para estudios retrospectivos. Sin embargo, por ejemplo, mi pregunta es asociación entre el tiempo de uso de redes sociales e intentos suicida en adolescentes que ingresan al servicio. Entonces,
a final de cuentas, lo que yo voy a medir es todos los pacientes que llegan al servicio de urgencias con intento suicida, si estuvieron expuestos o no al uso de redes sociales. O más bien, la intensidad y el tipo de redes sociales a que estuvieron expuestos. Ahí fue donde me generó la duda. Mi estudio no es prospectivo, porque no voy a partir de ahorita aquí a observar no sé, a 100 adolescentes para ver su comportamiento y determinar si sus conductas en redes sociales los van a desencadenar en un intento suicida o no. Sin embargo, sí estoy identificando hacia atrás qué tanto estuvieron expuestos o no al factor de riesgo. ¿Eso se puede considerar como si fuera la temporalidad? Sí, se puede tratar de, obviamente el tiempo que pasaron o el contenido que vieron o lo que sea previo al intento suicida, sí cumpliría, o bueno, no necesariamente cumpliría con esto de la temporalidad, pero sí podemos decir que estuvo presente antes del desenlace. Eso no quiere decir que con eso podamos concluir, porque a lo mejor antes de lo de las redes sociales pudo haber sucedido alguna otra cosa, ¿no? O sea, no necesariamente, si bien en tiempo, sí primero sucedió, o sea, primero se expusieron a las redes sociales o de la manera en la que se quiera medir y después se presentó el intento suicida, sí podemos saber que fue antes la red social. No podemos estar seguros de que esa es la causa, porque es posible que ya tuvieran parte del desenlace previamente. Es posible que ellos ya tuvieran ideas suicidas antes de exponerse a las redes sociales. Entonces, no podríamos saber si fue la red social o que ellos ya, independientemente de si estaban o no estaban con la red social, de todos modos iban a cumplir con esta conducta o a cumplir con este intento suicida. O sea, ellos ya podrían, lo que nos dice la idea de un estudio longitudinal es que los sujetos deben de estar libres del desenlace. No tienen que tener ni un poquito del desenlace, y ahí es en donde se complica. Uno podría decir, o sea, porque este es un ejemplo perfecto, ¿no? Si yo digo, bueno, yo los agarré antes o estoy averiguando antes de que cometieran el intento suicida y averiguo cuál era su exposición a las redes sociales, sé que primero fue la red social y después fue el intento suicida. Yo no puedo asegurar que ellos no tenían ya la idea previa a someterse a la red social o que hubo algún otro desencadenante. Aún teniendo un estudio longitudinal, no podría asegurar que esa es la causa. O sea, nada más, como que la moraleja aquí es, no porque es un estudio longitudinal, ya está resuelto el tema. No solo porque yo averigüe qué sucedió antes, puedo asegurar que esa es la causa. En muchos estudios es mucho más complejo que eso. Entonces, la respuesta concreta es, aunque Erandi tenga la medición previa al intento suicida, de todos modos no podría asegurar que esa es la causa, porque tendría que tener pues toda una argumentación por varios lados, ajustar por otras variables para realmente tener como un caso convincente. Y me gustaría regresar bueno, Alejandro tiene la mano levantada. Gracias. También quería agregar a eso que también falta como que considerar el factor de temporalidad y qué tan sensible es la herramienta con la que estoy identificando el efecto, que a lo mejor no identifica etapas tempranas de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, yo soy médico del trabajo, si yo hiciera un estudio de exposición a sílice y digo que con la espirometría lo voy a medir, hay estudios así, pero a lo mejor tengo un caso en un año, pues eso no es un periodo congruente, ¿no? Entonces, como que también considerar que aunque para los longitudinales el periodo de latencia de la enfermedad y en la sensibilidad del rendimiento diagnóstico de la prueba que uso o en qué etapa de la enfermedad lo hay, ¿no? Y puede ser que sea, ya me salió en un año la espirometría alterada y a lo mejor él ya tenía una exposición de años previos y apenas se alteró la espirometría, ¿no?
Totalmente, o sea, totalmente cierto. La exposición puede haberse dado previamente o ya tener los primeros estadios de la enfermedad. Y les voy a poner un ejemplo que viene en el mismo artículo. No voy a regresar a mi presentación y les voy a desarrollar un poquito más el ejemplo. Acá está. En el artículo, Bradford Hill pregunta, ¿una dieta particular lleva a una enfermedad? ¿O las etapas iniciales de la enfermedad llevan a tener esos hábitos de alimentación particulares? Voy a dejar de compartir pantalla para verlos otra vez. Imagínense que vamos a hacer un estudio para ver si los hábitos de alimentación o cuáles hábitos de alimentación se asocian con intolerancia a la glucosa. Si yo tengo un estudio longitudinal en donde mi desenlace es intolerancia a la glucosa y mi exposición es la alimentación, tendría que reclutar a una serie de sujetos que no tienen intolerancia a la glucosa y los clasificaría, ¿no? Dependiendo, yo recluto, les tomo una muestra de glucosa en ayuno, tienen que salir normal para poder ingresar a mi estudio y yo los clasifico, ¿no? Los que todas las mañanas toman un café sin azúcar y un sándwich o alguna cosa que no tenga muchos carbohidratos. Y por el otro lado tengo al grupo que se echa su jugote y tamal o alguna otra fuente importante de carbohidratos. ¿Qué pasaría? O sea, podría suceder que yo termino de hacer mi estudio y un año después hago mis análisis y resulta ser que los que tomaban café sin azúcar y desayuno bajo en carbohidratos son los que tienen intolerancia a la glucosa y los otros no. ¿Por qué creen que podría suceder eso? Es contraintuitivo, ¿no? Uno esperaría que los que tienen el desayuno alto en carbohidratos sean los que tengan intolerancia a la glucosa. Sí, bueno, pero ahí estaríamos omitiendo, por ejemplo, actividad física, alguna otra comorbilidad, a lo mejor pacientes con obesidad o alguna otras enfermedades que se asocian a ser intolerancia a la glucosa, como síndrome metabólico, sí, por ejemplo. Sí, podría influir, definitivamente podría influir el efecto de otras variables que nos van a intervenir en el desenlace. Pero también puede suceder, como dice Bradford Hill, que las etapas tempranas de la enfermedad te lleven a hacer cambios. Es posible que los que yo haya reclutado, los recluté nada más con una glucosa en ayuno. No me tomé la molestia de hacerles una curva de tolerancia a la glucosa. A lo mejor ya estaban teniendo una hiperinsulinemia tremenda, pero logran todavía mantener, o sea, puede ser que tengan alteración en alguno de los valores de una curva o que estén teniendo descargas de insulina muy importantes, pero su páncreas todavía está funcionando lo suficientemente bien como para mantener la glucosa en ayuno normal. Y es posible que estos sujetos que ellos reportan desayunar bajo en carbohidratos ya se dieron cuenta de que cuando se echaban su coca y su concha, se sentían medio mal, ¿no? Ya estaban teniendo una hipoglucemia reactiva. Ya su páncreas les estaba liberando un montón de insulina y después de comerse ese desayuno de campeones, estaban teniendo hipoglucemias reactivas y ya no se sentían tan bien. Entonces, los estadios tempranos de la enfermedad los llevaron a cambiar sus hábitos y cuando los entrevistaron, les reportaban que comían re bien, ¿no? Se echaban un cafecito sin azúcar y nada más una quesadilla de tortilla de nopal y una guarnición de jitomatito porque ya tuvieron ahí como que un sustito. Y los otros, pues todavía están, todavía no empiezan a tener ninguna alteración. Entonces el jugo y el tamal les hacen los mandados, no se sienten mal y resulta ser que los que reportan tomar cafecito y comerse una quesadilla de nopal, pues ya estaban más para allá que para acá.
Y un año después, aún con su cambio en el desayuno, pues ya no la libraron, su páncreas ya dio lo que tenía que dar y ya están presentando alteraciones. Entonces, repito, la moraleja es no por tener un estudio longitudinal, ya resolvimos el tema de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Todavía nos podemos equivocar al decir que al yo medir antes mi exposición que el desenlace, esa es la causa. Aún cuando tenemos una medición longitudinal, de todos modos es posible que parte del desenlace ya estuviera presente y no lo notamos. Sí, Julio. Creo que está también muy claro el ejemplo que estaba en el video que vimos del efecto de la luz en el desarrollo de miopía, ¿no? Que como el papá tiene miopía, pues deja la luz del cuarto prendida para no tropezarse y resulta que el niño va a tener miopía, pero más por herencia que por la exposición a la luz. Sí, y a veces le atribuimos el efecto, o sea, no por haber medido antes, no por haber medido una exposición previa y esperarnos a ver el desenlace, ya resolvimos el problema, ¿no? De no, yo tengo una corte y como el mío es corte y el desenlace lo vi después, ya, es causalidad. No, de todos modos nos podemos equivocar. Y ese tema que les presentaba con lo del ejemplo del estudio de miopía, es un claro ejemplo de un término que se llama confusión. Confusión es cuando le atribuimos a la variable equivocada el efecto, ¿no? En realidad, y como vienen junto con pegado, le echamos la culpa a la variable incorrecta. Es como si yo dijera que cargar con un encendedor es causa de cáncer de pulmón, ¿no? O sea, pues no es el encendedor, son los cigarros que yo prendo con ese encendedor. Entonces, en algunas ocasiones nos podemos equivocar y a la variable que le estamos echando la culpa no es la buena. La variable que realmente es la culpable es otra. Y eso solamente lo podemos resolver leyendo y leyendo y leyendo y estudiando todas las variables que pudieran estar alrededor de mi relación causa-efecto, ¿no? ¿Qué variables pudieran intervenir en la maniobra? ¿Qué variables pueden intervenir en el desenlace? O sea, cuando estamos viendo estudios parecidos al nuestro, poner mucha atención en las variables que ellos miden como potenciales confusores o como variables de ajuste, porque por algo las miden. Entonces, empezar a ver ¿por qué ellos están midiendo comorbilidades? ¿O por qué están midiendo tiempo de evolución de la patología? ¿O por qué están midiendo uso de fármacos? Pues porque algo tendrá que ver, ¿no? Entonces, tenemos que echarnos un clavado a la literatura y averiguar por qué otros están midiendo eso para no equivocarnos y que no nos pase lo que a Quinn y sus amigos que no midieron la miopía de los papás. Erandi, ¿tienes otra pregunta o se quedó tu mano arriba? No, sí. Entonces, por ejemplo, en el estudio que estoy haciendo, el índice es precisamente multifactorial. Y bueno, hay factores de riesgo que ya están bien estudiados. ¿Cómo podría asignarle, por ejemplo, se me ocurre, bueno, pues puedo medir qué variables le desencadenaron a tener depresión para que intentara suicidarse? ¿Cómo le puedo asignar el peso justo a cada variable? El peso no se asigna a priori, sino el peso nos lo sabemos a posteriori. Lo único que podemos hacer es medir esas variables y cuando hacemos un modelo de regresión es cuando ya te dice cuánto pesa cada una. Pero eso no lo sabemos antes, sino lo sabemos después. Lo único que tenemos que saber es cuáles variables intervienen y medirlas. Okay. Entonces, por ejemplo, en este estudio podría medir todas las variables que se han estudiado que desencadenan la depresión, incluido, por ejemplo, el uso de redes sociales, y ya que se realice el análisis, ahí nos va a decir qué tanto impacta o no impacta el uso de redes sociales. Exactamente. Eso es lo que significan los betas.
Cuando corremos un modelo de regresión, nos da el peso de cada una de las variables. Es posible que alguna de las variables que no sea nuestra principal variable de interés pese más que la que realmente nos interesa, ¿no? A lo mejor tener papás con depresión puede pesar más el uso de redes sociales, pero tenemos que ajustar nuestro análisis por todas estas variables y lo que se hace después es, con el análisis ajustado, decir, independientemente de si no tiene amigos, independientemente de si los papás tienen depresión, de si toma algún medicamento, de si tiene problemas económicos, las redes sociales tienen este efecto. Por eso lo vemos después. Ok, entonces continuamos con el gradiente biológico. Esto nos dice que la frecuencia de la enfermedad aumenta con la dosis o el nivel de exposición. Si Erandi quisiera ver, por ejemplo, si lo que le interesara es horas de redes sociales, tendría que encontrar una asociación entre los que ven una hora. Nada más se encuentra bien poquitos que tienen intento suicida con una hora o que tienen ideas suicidas e ir incrementando conforme más horas de redes sociales, ¿no? O por ejemplo, pensando en el tema clásico de la obesidad. Si comen 1000 calorías o del IMC. Ahorita de la causalidad de los estudios clínicos. No olviden cerrar sus diferentes estudios, ¿no? Cada quien habla del suyo. ¡Ojo! Ayúdame. Ok, bueno, supongamos que estamos viendo un estudio en donde queremos ver si a mayor cantidad de calorías, supongamos que no se sabe, ¿no? A mayor cantidad de calorías, mayor índice de masa corporal. Si yo observo que los que comen 1500 calorías tienen en promedio un IMC de 23, los que comen 2000 de 25, los que comen 3000 de 28, los que comen 4000 de 30 y así nos vamos como escalerita, quiere decir que sí hay gradiente biológico. Pero si no hay no hay una linealidad o no hay un gradiente, digamos que los que comen 1500 calorías tienen en promedio IMC de 30. Los que comen 2000 tienen un IMC promedio de 21. Los que comen 3000 de 17. Los que comen 4000 de 25, o sea, está por todos lados esa gráfica, no hace ningún sentido, no parece ser que a mayor exposición, mayor probabilidad o mayor prevalencia. A eso se refiere el gradiente biológico. Sí, Javier, adelante. Sí, doctora, en este apartado sí tuve yo un poco de duda con mi estudio. Mi título es cambios en la función renal en pacientes diabéticos hipertensos expuestos a COVID-19. Aquí como que no entendí muy bien lo que leí del artículo porque yo había entendido como que tenían que tener como cierta exposición repetida a la enfermedad. En este caso, pues, mi enfermedad a la que se expusieron los pacientes, pues fue COVID. Pero no sé ahí cómo se maneja. Yo lo manejé como por severidad de la enfermedad en la tarea, pero encontré varios artículos que decían que los cambios en la función renal podían ser independientes de la severidad también. Sí, por supuesto que no, les repito, no tiene que encontrarse, pero si encontramos, o sea, si se encontrara en tu estudio que a menor tasa de filtrado glomerular, mayor severidad de la enfermedad, o sea, si hubiera un gradiente biológico, digamos que los que tienen una tasa de filtrado glomerular normal, tienen COVID leve. Los que tienen tasa de filtrado glomerular en rangos fuera de lo normal, pero no grave.
tienen COVID moderado y los que tienen tasa de filtrado glomerular casi nula son los que tienen COVID severo. Entonces ahí estaríamos observando este gradiente biológico. Ok. Que haya una relación como de escalerita. Cuando sube uno, sube el otro. O cuando sube uno, baja el otro. Puede ser tanto directa como inversa. Pero no tiene que estar a fuerza. O sea, porque a lo mejor hay otras variables que interfieren. Pero sí sería extraño que si hubiera una relación entre la función renal y la severidad de la enfermedad, sería contraintuitivo que los que tuvieran tasa de filtrado glomerular peor fueran los que tuvieran COVID intermedio, ¿no? O sea, digamos moderado. Y los que tuvieran la mejor tasa de filtrado glomerular tuvieran el peor filtrado glomerular, ¿no? Y enfermedad leve. O sea, no haría mucho sentido. Sí esperarías que vayan de la mano. Mientras peor vas en la tasa de filtrado glomerular, pues tu enfermedad puede ser más grave. Obviamente que hay otras variables que van a intervenir en el proceso. Pero si no hay un gradiente, es difícil de creer que haya una relación causal. Ok. ¿Sí? Sí. Magda. Sí, es que creo que en el estudio de Javier también habría que considerar, por ejemplo, que durante la pandemia muchos de esos pacientes presentaron alteraciones o descontrol en sus patologías de base, en diabetes, en hipertensión. Y entonces creo que eso también tiene un peso muy relevante en la función renal. Sí, seguramente, y eso lo tendrá que ajustar en su análisis. Cuando ajuste por todas estas otras variables, si le sale que aún ajustando por las otras variables, los cambios en la función renal van a predecir la gravedad o la severidad de la enfermedad, entonces ya estaría cumpliendo con este gradiente biológico. Bueno, voy a seguir, ¿sale? ¿O tienes otra duda, Javier? No, ya, está bien, gracias. Bien. Ok, con la plausibilidad biológica, este es otro que es complicado de cumplir en todos los casos. La definición es esta, ¿no? Que el contexto biológico existente debe de explicar lógicamente la etiología por la cual una causa produce un efecto a la salud. Es decir, tendríamos que tener manera de argumentar el por qué yo estoy observando esta relación causa-efecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Citlali, ¿no? Si Citlali tuviera el mecanismo de por qué esta mutación en el gen RS122-75-37-2 altera el receptor de la adiponectina, lo cual hace que no se absorban bien los hidratos de carbono y entonces eso provoca gluconeogénesis, no sé, ¿no? O sea, si tiene el mecanismo por el cual puede explicar, eso se refiere a la plausibilidad biológica. El mismo Bradford Hill dice que esa es una característica que él estaba convencido que no se puede demandar, porque lo que va a ser biológicamente plausible va a ir de la mano del conocimiento que ya se tiene. No, es posible que haya una relación causal entre X y Y, pero todavía no está la ciencia básica para explicarlo, ¿no? A lo mejor yo observo que X tiene una relación con Y, pero no sé el mecanismo intracelular, ni de receptores, ni de translocación, ni de nada que me va a explicar eso. Entonces, no porque no podamos explicar algo, ya se elimina la posibilidad de que yo tenga una relación causal. Obviamente, si tengo una manera de explicar la ciencia detrás de esa relación, es un plus. Es una manera de darle más fuerza a mi relación causal. Pensemos en el ejemplo claro de cáncer cervicouterino y BPH. Hace 30 años no hubieran podido explicar, o sea, no había esta plausibilidad biológica.
No se sabía cómo el virus puede afectar a nivel celular y causa las alteraciones citológicas, etcétera, etcétera. Ahorita que ya está desarrollada la ciencia, pues ya podemos explicar de mejor manera por qué se relaciona o por qué es que el virus del papiloma humano va a causar estas lesiones cancerígenas. Chicos, les encargo porfa su micrófono. Sí me cuesta trabajo concentrarme. Gracias, muchas gracias. Ahora, ¿qué pasa cuando no tengo manera de explicar la biología detrás de mi desenlace o de mi relación causa-efecto? Entonces tengo que apoyarme de evidencia epidemiológica, ¿no? A lo mejor no, Erandi todavía no sabe qué efecto tienen las redes sociales a nivel neurológico, ¿no? No puede decir, las redes sociales hacen que se gaste la serotonina más rápido y que se destruya la oxitocina y yo qué sé, ¿no? Tal vez no existe ese conocimiento a nivel básico, pero cuando no tenemos ese conocimiento nos tenemos que apoyar de evidencia epidemiológica. En donde si bien no tenemos esta manera de explicar a nivel biológico cuál es la causa, sí podemos decir que lo encuentran en muchos lados, ¿no? O sea, se ha visto en estudios, regresamos un poco a esto de la consistencia de la asociación, me apoyo mucho de la consistencia de la asociación, en donde pues otras personas han encontrado exactamente lo mismo, ¿no? En otros países, en otras poblaciones, también han encontrado esta asociación. Entonces, algo debe de haber. Conforme vayamos avanzando en la ciencia básica, podremos explicar de mejor manera cuál es el mecanismo biológico por el cual las redes sociales van a tener una alteración en la conducta. Pero si no tienen esa explicación, no quiere decir que ya, o sea, ya perdí y no tengo una relación causal, porque es posible que sí se tenga. Magda y luego Jesús. Adelante, Magda. Bueno, adelante, Jesús. Ah, ya abrió su micro, Magda. Espérame tantito, Jesús. Okay. Sí. Por ejemplo, en mi proyecto, yo intenté explicar lo de la modificación en el flujo arterial de los vasos sanguíneos posterior a electroacupuntura, porque la electroacupuntura, por ejemplo, en los ratoncitos, se ha observado que genera una modulación de los mecanismos proinflamatorios, es decir, disminuye las interleucinas proinflamatorias. Entonces, lo que se esperaría es que se modificara la cantidad de óxido nítrico y mejorara la circulación arterial, por ejemplo. Esa es la plausibilidad biológica y estás explicando cuál es el racional de por qué tú esperas que se presente ese desenlace. Sí, súper. Nada más que no todo el mundo tiene esos modelos. Perfecto, ahora sí, Jesús. ¿O cómo te decimos? ¿Jesús o Alex o cómo? Alex, está bien, gracias. Cuéntanos, Alex. Bueno, por ejemplo, el delirium, pues ahorita todavía existen teorías. Sin embargo, encontré ahí un estudio que intentaba explicar pues, todo lo que es la fisiopatología del delirium, pues mencionando que los factores predisponentes pues, hacían que los marcadores inflamatorios estaban involucrados y que había una inflamación general en el adulto mayor y que esto provocaba que a nivel de neurotransmisores también no hubiera una buena regulación y por ende la inmunosenescencia y todos esos factores condicionaban el descontrol de neurotransmisores y la aparición de lo que es el delirio. Pero hacen la mención de que es una teoría, pero que esté bien definido la fisiopatología todavía del delirio, pues todavía no la tienen. Pero pues... Eso es mejor que nada. Si tienen... difícilmente vamos a tener todos el mecanismo biológico por el cual funciona algo, pero a veces trabajamos por medio de deducciones, ¿no?
Si X hace esto, Y hace aquello, por lo tanto, X trabaja sobre Y, que son estas teorías. Si hay por lo menos una explicación tentativa de por qué estamos viendo eso, obviamente se queda en eso, ¿no? En una teoría no está comprobado, pero sí es importante que por lo menos exista esta manera de explicar el por qué creemos que se presenta esta relación causa-efecto. Y se vale. Obviamente no va a ser tan contundente a que si realmente estuviera comprobado ese efecto ya, o sea, lo hubieran visto in vitro o con modelos animales o con cadáveres. Paloma. Esto último que menciona, doctora, ¿no es confuso o no está en relación con uno de los criterios que es la analogía? Sí, no, o sea, la analogía se refiere a si en un modelo similar podríamos trasladarlo, es como comparativo. Esto, la plausibilidad biológica es la explicación de por qué se presenta, ¿no? Porque al consumir este fármaco, pensando por ejemplo en Alex, que le interesan algunos medicamentos para que como factores para delirium, ¿no? Precipitantes. Si nos puede explicar, bueno, cuando se toman citalopram, el escitalopram actúa sobre el neurotransmisor, la serotonina, y cuando incrementa la serotonina se ha observado que se puede desencadenar el delirium, estoy inventando. Eso es una explicación biológica. La analogía se refiere a si estos factores de riesgo provocan ataques de ansiedad, pues es posible que como el mecanismo es parecido para delirium, pues entonces, por lo tanto, ya que otros estudios han encontrado que estos desencadenan ataques de ansiedad, le dan un poco de fuerza a mi hipótesis y también puede ser que yo lo haya encontrado con delirium porque funcionan más o menos parecido, ¿no? O por ejemplo, ¿quién tiene la cirugía abierta y la laparoscópica? Ya se me fue, ¿el doctor Carvajal o quién era? El doctor Ballesteros, doctora. Ay. Ballesteros, ok. Ni hay Carvajal, ¿verdad? Nada más me lo inventé. El doctor Ballesteros, que va a comparar dos tipos de cirugía, la abierta versus la laparoscópica, para un desenlace que no entiendo mi letra. Si esas dos técnicas, la abierta y la laparoscópica, han funcionado en una cirugía similar, ¿no? Supongamos que él va a hacerlo para, no sé, retiro de litos. Si se ha usado esas dos técnicas para hacer, no sé, reparar una fístula o alguna otra cosa y se encuentra algo similar al comparar cirugía abierta versus laparoscópica, eso es la analogía, cuando en cuestiones similares se observa el mismo efecto. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Ok, la coherencia biológica se refiere a que la interpretación de mi relación causa-efecto no dice todo lo contrario a lo que ya conocemos de la historia natural y la biología de la enfermedad. Que de pronto, por ejemplo, Citlali diga, no, pues es que el RS1227, en vez de ser factor de riesgo, es factor de protección, ¿no? 6 estudios en el mundo ya encontraron que es factor de riesgo para obesidad, y Citlali dice, no, yo lo encontré que es de protección. Eso no va, o sea, es incoherente con respecto a lo que el resto del mundo dice. Cuando eso llega a suceder, tenemos que detenernos, antes de decir, todos están mal y yo soy quien está bien, lo que yo encontré es lo mero bueno, tenemos que detenernos a pensar si hay alguna otra explicación, ¿no? Si se me olvidó medir una variable que era muy importante, o
tan sencillo como que codifiqué mal mis variables y le puse sí al no y no al sí, y por eso me sale al revés. Antes de decir que hay una relación causa-efecto, si mi estudio está arrojando lo contrario a lo que ha puesto todo el mundo, espérate tantito y revisa si no te equivocaste, si no tienes algo que haga que te estén saliendo los resultados al revés y no porque las otras investigaciones estén mal. Y ahí en la presentación les puse este ejemplo, ¿no? De un estudio que cuestionaba la relación entre el consumo de grasa y enfermedad del corazón. Este estudio fue muy sonado porque ellos lo que reportaron es que los pacientes que comían mucha grasa saturada no tenían una incidencia mayor de enfermedad cardíaca que aquellos que no consumían tanta grasa. Pero bueno, pues nosotros no encontramos que hay diferencias, o sea, les va igual a los que comen mucha grasa y a los que no comen mucha grasa. Entonces cuestionaba lo que se había sabido. ¿No? Ya cuando indagaron más en este estudio dijeron, pues claro, comparó a los que comen un chorro de azúcares, los que comen helado, choco crispies, chocolates, un montón de harinas refinadas y los compararon con los que viven de tocino, hamburguesas, tacos dorados, pues los dos les va fatal. O sea, están comparando malo con otro malo. Porfa, cierran su micrófono, ¿no? No es que realmente lo que se sabía antes de la grasa fuera incorrecto, sino más bien el grupo que utilizaron para comparar, pues por otras cuestiones también tenía un alto riesgo de tener enfermedad cardíaca y por eso no se observaron diferencias en los grupos. Es como si compararan, hacen un estudio de cohorte y un grupo dicen, no son sanos, pero pues no son sanos porque lo sacan de, no sé, ustedes van a ver pacientes que tienen cáncer y dicen, y tengo otro grupo de pacientes que no tienen cáncer, entonces los voy a llamar sanos. Sí, pero mi grupo lo saqué del área de nefro, ¿no? O sea, tienen insuficiencia renal, ¿no? O sea, si no me sale diferente la mortalidad entre uno y otro, pues no es porque no haya encontrado yo esa asociación, sino porque a lo mejor mi grupo también tenía, el grupo de control también tenía una alta probabilidad de fallecer. Entonces, cuando les salga algo que es totalmente contrario a lo que se sabe en la literatura, tómense un momentito y vean si puede haber alguna falla en su estudio. Okay. Y la analogía se fundamenta en relaciones de causa-efecto establecidas, con base en las cuales si un factor de riesgo produce un efecto a la salud, otro con características similares pudiera producir el mismo impacto a la salud. ¿No? Si yo estoy comparando el efecto de escitalopram para ansiedad y me sale que sí sirve para controlar la ansiedad, y me baso y estoy diciendo otros fármacos similares como citalopram también han controlado la ansiedad, pues bueno, vemos que esta familia de medicamentos realmente sí ayuda a controlar la ansiedad. Y bueno, pues ya había pasado yo por esta diapo, que es la del modelo, lo de la evidencia experimental, que pues es deseable, ¿no? Si tenemos un ensayo clínico, padrísimo, porque tenemos un estudio más limpio que no está revuelto con ajustes de variables, con un montón de análisis estadísticos que se pueden prestar a que esté cuchareado, nada como hacer una chi cuadrada, una T de student y decir son diferentes, pero no siempre es posible. No vamos a hacer un ensayo clínico para uso de paracaídas, no vamos a hacer un ensayo clínico en donde pongamos a fumar, no vamos a hacer un ensayo clínico en donde a un grupo de chavitos los sometamos a redes sociales y a otro no, y vamos a ver cuántos se suicidan en cada grupo. O sea, hay veces en donde simplemente no se pueden hacer ensayos clínicos. Se pueden pensar a la inversa, ¿no?
quienes tienen ya ese factor de riesgo, retirarlo para ver si mejora. Pero aún así tiene sus bemoles éticos, ¿no? Por ejemplo, si hay cierta evidencia de que pacientes que están, de que adolescentes que tienen uso de redes sociales tienen un alto riesgo de suicidio y de intento de suicidio, pues también sería cuestionable éticamente si Erandi dijera, no, a ver, yo voy a agarrar a 50 y 50. Todos usan Facebook, Instagram, Twitter 5 horas al día. A unos los voy a dejar que sigan a ver si se intentan suicidar y a otros les voy a dar una intervención para limitar el uso a ver si tengo una menor incidencia en este grupo. También sería cuestionable éticamente. ¿Cómo vas a dejar a un grupo nada más así cuando sabes que ya está teniendo una conducta que no le va a favorecer en nada? Entonces, bueno, hay que ser como muy ingeniosos a la hora de poner. ¿Mandé? ¿No? ¿Se fue bien? Ok. Bueno, y les voy a resaltar esto, ¿no? Que justamente lo preguntaban al principio. Bradford Hill en su publicación pone que ninguno de sus 9 puntos de vista, él les pone, ¿no? Viewpoints, pueden traer evidencia indisputable, ya sea a favor o en contra de una hipótesis causa-efecto. Y tampoco ninguno puede ser requerida como sine qua non. Es posible que tengamos todos y no haya una relación causal, o que no tengamos más que uno o dos y la relación sí sea causal. Es nada más un modelo de, a ver, antes de que la riegues, siéntate a pensar si no hay una explicación alternativa, ¿no? Lo que él dice es que lo que puede hacer en mayor o menor medida es ayudarnos a tener un modelo de pensamiento para hacernos preguntas fundamentales. ¿Existe alguna otra manera de explicar esta serie de hechos que yo estoy observando que sea igualmente probable que mi hipótesis, o si realmente estamos en presencia de una relación causa o efecto? Es nada más una serie de puntos que ustedes tendrían que hacerse, preguntas que tendrían que hacerse antes de ir a Nature y publicar que el tener la luz prendida en el cuarto de los niños hace que les dé miopía, ¿no? Si se fijan en ese artículo de miopía, había muchos, o sea, tienen plausibilidad biológica porque explican que a esa edad es cuando se está formando el ojo, todo el rollo. Tienen gradiente biológico. A mayor iluminación, mayor proporción de niños que presentaban miopía. Cumplen con algunos de estos aspectos y aún así, pues hubo error, ¿no? Le atribuyeron a la variable equivocada el efecto de causar la miopía. No era la luz, era que los papás tenían miopía. Y eso iba muy de la mano con la iluminación del cuarto. Buenos días. Bueno, pues entonces espero que hayan ahora tenido como una idea un poco más aterrizada de cómo se usan y cómo se comen los puntos de Bradford Hill y para qué me sirven. Es un modelo analítico, ¿no? Y cuando terminen su proyecto de investigación, se sientan a ver si no hay otra razón por la cual hayan encontrado lo que encontraron. Y si después de analizar concienzudamente bajo estos puntos siguen diciendo, no, pues sí, aquí es un norma de causalidad, entonces sí ya publican su tesis, publican su artículo y están como ya del lado seguro de que no la regaron. ¿Sale y vale? Marcelita, tenemos unos anuncios parroquiales antes de terminar la sesión. Bueno, el anuncio parroquial es que la siguiente semana es Semana Santa. Entonces, aquí Ivonne y yo teníamos una pregunta. Ivoncita. Sí. Hola chicos, miren, por Semana Santa habíamos pensado que la clase pudiera recorrerse a este próximo lunes.
ustedes tienen tiempo para que adelantemos la clase. Lo que nos toca es casos y controles. O el otro punto es no la recorremos y nos vamos atrasando. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Cómo ven? ¿Van a tener vacaciones? ¿Recorremos? ¿Tienen tiempo de lunes entrar a clase? Marce, ¿nos puedes dar las pantallas totales? Ah, perdón. Y yo preguntaría, más allá de tienen tiempo, ¿pueden hacer el tiempo? ¿Quieren hacer el tiempo? Digo, a veces no se puede, ¿no? Porque si tienen que estar con el paciente, pero si van a estar en la posibilidad de hacerlo, pues hagan. Pero listo. ¿Cómo ven? ¿Podrían levantar la mano los que pueden, los que tuvieran oportunidad? Levantar la mano en la pantallita con su manita. A ver los que tengan, gracias, oportunidad. Hani, Karen, sí. Buenísimo. Bueno, entonces, qué disposición tan grande. Entonces nos vemos el lunes. El lunes 7:30 y les comparto el video de casos y controles. Nos vemos lunes 7:30, en este mismo lugar, en esta misma dirección, y les compartimos el artículo de casos y controles. Las tareas, no se preocupen, la tarea se sigue entregando hasta después, pero nos vemos para seguir adelante con casos y controles. Ay, miren, mi Gaya, que era Jacqueline, no levantó la mano. Jacqueline no puede, ni Paloma. Sí, no, sí levanté la qué barbaridad. mano. Pero bueno. No, sí levanté, aquí estoy. De todas maneras están grabadas las clases para las veces que quieran tomarla, para las veces que puedan tener todo esto. Y por supuesto que estamos a sus órdenes en los chats de los videos de YouTube. Entonces ahí pueden también interactuar, ¿no? Tener esos sitios de interacción. O pueden también interactuar en la página de Google Classroom. ¿Sí? Marcelita. Bueno. Hasta lunes. Gracias.